Bienvenidas nuevamente a mi canal Las Chistas del Mundo. Mi nombre es Claudia Pozo y soy lash artist profesional con más de 14 años de trayectoria en el arte de las extensiones de pestaña. Las invito el día de hoy a ver lo que es la construcción de abanicos para volumen ruso. Vamos a ver lo que sería la fabricación de volumen en 2D, 3D, 4D, 5D, mega volumen. ¿Cuáles son los puntos importantes? ¿Cuáles son los trucos, los tips que nosotros necesitamos para poder crear con más facilidad un abanico para volumen ruso? Como les comentaba anteriormente, lo que es la creación de abanico es una de las técnicas más difíciles en lo que es el servicio de extensión de pestaña. Nosotros tenemos acá diferentes tipos de abanico. Tenemos 2D, 3D, 4D, 5D, 6D hasta 10D. Incluso podemos llegar a realizar abanicos 15D. Todos van a ser en diferentes espesores, obviamente, para no crear un efecto de peso en la pestaña natural de nuestra clienta. Entonces es súper importante también saber que nosotras no podemos trabajar con los mismos espesores en todos los efectos del volumen ruso. Si nosotras vamos a trabajar en lo que es abanico 2D hasta 5D, se recomienda trabajar con un espesor de 0,07, ya que si nosotros trabajamos mucho más volumen con ese mismo espesor, vamos a producir un daño en la pestaña natural de nuestra clienta. Veamos entonces lo que es las herramientas para poder trabajar el volumen ruso, o en este caso para poder crear abanicos. Para poder crear abanicos 2D, 3D hasta 5D, se recomienda usar un tipo específico de pinza, que es lo que vamos a ver en el video. Y si vamos a trabajar a partir de 5D hasta 8 o 10D, se recomienda trabajar ya con una pinza mucho más de cabezal más grueso para poder captar mayor cantidad de extensiones de pestaña. Vamos a ver entonces a continuación cuáles son los puntos importantes para poder crear el abanico. Lo principal, como les voy a comentar en el video, es una buena calidad de extensiones. Es fundamental para poder crear el abanico. No da lo mismo cualquier tipo de extensión de calidad de extensión de pestaña. Lo otro importante también es un buen adhesivo. El adhesivo es también fundamental para poder secar el trabajo y se quede permanente y no se desarme el abanico. Y por último también es la pinza. ¿Qué herramientas voy a usar? ¿Qué se diferencia una con las otras? Porque hay muchas pinzas que se usan para el volumen. Entonces es importante poder reconocer cuáles son las que se recomiendan para trabajar los diferentes efectos de creación de abanicos 2D y lo que es ya mega volumen. Calidad de la extensión de pestaña. Es importante poder diferenciar qué fibra es buena para poder trabajar el volumen ruso y qué fibra no es buena, ya que si nosotros trabajamos cualquier tipo de extensión, podemos tener el problema de no poder crear un abanico y que se nos desarmen constantemente. Por eso es importante tener una buena calidad, una calidad que sea suave, que sea bajo en plástico, para que así al usar el adhesivo y usar nuestra técnica puede que quede precisamente elaborado el abanico. Entonces eso es un punto muy importante, que la extensión sea más bien bajo contenido en brillo en lo que es plástico, y que sea más bien una textura mucho más suave y mucho más opaca. El adhesivo también es fundamental para poder crear el abanico, ya que si nosotros vamos a trabajar volumen ruso, ideal es poder trabajar con secados mucho más rápido. ¿Por qué? Porque así nosotras podemos ser mucho más eficientes en construir el abanico y después pegarlo, porque tenemos que hacer trabajo doble, es el preabanico y luego pegarlo en la pestaña. Entonces por eso es importante trabajar
con un adhesivo de alto secado, rápido secado de 0,5 segundos a 1 segundo de secado. Para las que están recién empezando pueden usar de 1 a 2 segundos, pero ya cuando tienen el training se les recomienda ideal para bajar el tiempo de volumen ruso de un servicio es poder trabajar con un adhesivo mucho más rápido. La consistencia es muy importante. La consistencia debe ser más bien líquida que espesa. Si yo voy a trabajar abanico, estoy construyendo mucho más pestaña. Necesito que la consistencia de ese adhesivo sea más bien líquido para que así no queden los abanicos muy gruesos en la parte de la raíz y eso vaya a molestar el ojo de nuestra clienta. Y también lo más importante, que sea bajo en vapores, porque nosotras vamos a obviamente pegar harta cantidad de pestaña y va a tener una doble cantidad de adhesivo el abanico y esto puede traer problemas de irritación si el adhesivo no es de buena calidad. Vamos ahora con las pinzas de alta precisión que necesitamos para poder crear nuestros abanicos para volumen ruso. Acá tenemos 6 tipos de pinzas. Estas son las pinzas que mayormente se usan para esta técnica. ¿Por qué? Si se fijan, en la cabeza de cada una de ellas son todas diferentes, pero algunas son mucho más gruesas y otras mucho más finas. Las que son gruesas nos van a ayudar a crear muchos más abanicos. Estamos hablando de volumen de 5D hacia arriba, hacia el mega volumen. Entonces, entre más cantidad de abanico, de construcción de abanico, yo necesito tener una pinza que sea mucho más gruesa en su cabeza. Esta es la pinza zorro, ¿ya? Esta tiene la capacidad de agarrar mucho más extensiones en comparación con estas que son un poco más finas, que estas son para trabajar el volumen light, que sería 2D, 3D hasta 4D. Entonces, si la persona que quiera hacer un efecto más de máscara, un efecto volumen con la extensión mucho más abierta, ideal trabajar con este tipo de pinza. Acá tenemos también esta pinza zorro, pero si se fijan hay una leve diferencia. Esta cabeza es un poco más gruesa en comparación con esta. Entonces, todo esto hace una diferencia, obviamente, y es cosa de ver cuál es la que la acomoda mejor para poder crear el abanico y usarlo. En mi caso, yo uso todos los tipos de pinzas. Tengo una colección bastante amplia de extensiones. De pinzas de todo y la idea es poder ir variando y siempre tener una variedad. ¿Por qué? Porque en el momento que se nos llegue a caer o a estropear una pinza, nosotras podamos tener un cambio para poder seguir trabajando. Tips importantes sobre las pinzas. Las pinzas siempre tienen que estar completamente limpias. Cuando yo la estoy usando en el momento de crear abanico, siempre tengo que estarla limpiando. No puedo trabajar con residuos en la pinza porque hasta el ínfimo residuo que pueda quedar entre medio de la pinza va a dificultar el crear un abanico. Entonces, siempre les recomiendo que mantengan limpia la cabeza de la pinza. Lo otro importante es siempre ver que la pinza esté calibrada y nunca que esté chueca o que se haya caído y continúe trabajando en esa condición. La pinza tiene que estar perfectamente, tiene que cerrar perfectamente y eso obviamente va a permitir un mayor agarre mucho más preciso en el abanico. Lo que yo recomiendo para poder tener una mayor precisión para crear un abanico es poder trabajarlo en una superficie fija. Por ejemplo, hay personas que también usan la mano para colocar la tira
es mucho más difícil a menos que nosotros tengamos el brazo apoyado en la superficie y eso nos va a mantener mucho más firme para poder crear el abanico. Nunca recomiendo trabajar en el aire. Si yo trabajo en el aire no tengo precisión para poder crear el abanico, se me mueve la mano fácilmente y eso va a perjudicar el crear un abanico mucho más fácil. Entonces, ideal trabajarlo ya más bien al lado de la clienta o en la frente de la clienta. Yo también puedo realizar el abanico porque tengo un mayor soporte de mi mano y eso va a permitir una mayor facilidad y flexibilidad para poder crear el abanico. Cuando yo tomo la pinza no la tomo con 2 dedos. Yo necesito tener un mayor soporte y voy a usar 3 dedos y todo el canto de mi mano lo voy a usar para apoyar y poder tener una mayor precisión para poder tomar las extensiones. Con mi otra mano también puedo tenerla sobre la almohada o sobre la cabeza de mi clienta muy suavemente y eso me va a permitir un equilibrio de fuerza para que yo pueda también crear el abanico. Espero que te haya gustado mi video, te invito a darle like a las chistas del mundo para poder seguir realizando videos interesantes, todo relacionado con las extensiones de pestaña. Si quieres visitar mis trabajos y ver toda la variedad de modelos y de efectos que se pueden lograr con las extensiones de pestaña, ya sea una, volumen ruso, volumen tecnológico, lifting de pestaña, puedes visitar a Artelat CL en Instagram, Facebook Claudia Pozo, también en Artelat Chile. Puedes ver toda la variedad de trabajos que he realizado durante todo este tiempo, ya 14 años en todo lo que es el arte de embellecer miradas. Nos vemos hasta una próxima, que estén muy bien.